La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios. Gracias, Pastor Walter, el Señor te bendiga. Es un día glorioso, porque Jesús está aquí. Amén. Y qué bueno el toque de la presencia del Señor cuando adoramos. El Señor nos dio la garantía de estar con nosotros. Él dijo, donde están dos o tres, estoy yo. En mi nombre reunidos estoy yo. Él dijo que estaría en medio de esta adoración y alabanza. Y hermanos queridos, qué bueno es que cuando nos reunimos alrededor de su santuario, lo contemplamos a la forma que nos permite que lo miremos, que lo podamos conocer, que lo podamos escuchar, que lo podamos tocar en la fe que nos ha dado para estar cerca de Él, postrados frente a Él. Hermanos, qué bendiciones compartir una palabra, por supuesto, para el liderazgo que es tan necesaria para servir con eficacia. Así que, como el Señor está aquí, quiero agradecer a los pastores, Pastor Adriana, gracias. Pastor Walter, muchas gracias. Y a cada hermano y hermana que nos conocemos también, Dios les bendiga mucho. Vamos a un poco a nadar en las aguas del Espíritu esta mañana, muy brevemente. Y yo les quiero hablar del llamado de Dios. ¿Cómo se produce el llamado? ¿Cómo lo identificamos? ¿Qué sentimos y qué comprendemos cuando aceptamos el llamado? ¿Y hacia dónde se dirige nuestro llamado? Porque el Señor necesita siervos y siervas, hijos e hijas eficientes que le sirvamos con responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, porque nos ama, nos ha incluido en su plan. Y hermanos, el mejor ejemplo de siervo lo tenemos en el Señor Jesucristo. El siervo modelo es el Señor Jesucristo. Pero es necesario por lo menos recorrer 2 o 3 pensamientos breves en esta mañana. Déjenme hablarles un momento rápidamente en forma fugaz de Abraham. No buscamos ese pasaje, vamos a parar en otro, pero quiero decir que cuando Abraham fue llamado, el Señor lo llamó estando en la intimidad de sus ocupaciones, de su familia, y él fue un hombre en su juventud, casi ya como un hombre adulto, digamos, entrando en esa responsabilidad. El Señor lo llamó para formar un pueblo, lo llamó para formar una nación, y tenía un claro concepto, entendido concepto, de que el llamado se lo había hecho el Señor. No fue por su deseo, no fue por su proyecto que tenía a lo mejor de haber oído al Dios de sus padres como sus padres lo conocían, fue porque Dios le llamó primeramente. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu familia, tu parentela, ven conmigo a la tierra que yo te mostraré. Y ahí comenzó la promesa. Y bueno, tal vez sería bueno solamente leer 2 versículos. Ahora sí, búsquelo conmigo rápidamente en el libro de Génesis, por favor. Vamos allí, porque el Señor está con su Santo Espíritu esta mañana aquí y nos está ministrando. Así que Génesis, por favor, en el capítulo 12, tenemos el llamamiento, simplemente muy sencillo. Capítulo 12, versículo 1 en adelante, hasta el versículo 3, dice así la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. He tenido un problema en la vista. Que yo te mostraré. Te engrandeceré tu nombre y serás bendito. ¿Alguien puede leer, por favor, desde el versículo 1 al 3? ¿Puede leer en voz alta, desde donde se encuentra? Hacerme este favor. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendito. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Muchas gracias, pastora. Hermanos queridos, por ahí se me mezclan un poco las letras, estoy resistiendo a no usar anteojos, pero bueno, el Señor seguramente me dará la bendición
de entrar en esta gracia también para ayudarme. Pero, hermanos queridos, este llamamiento sencillo de Abraham, número uno, el Señor tiene sus ojos puestos en él, tiene proyecto con él, tiene propósito con él, lo ama tanto, tiene en él una preciosa bendición para entregarle y que entienda la grandeza del llamado que va a depositar sobre sus hombros. Por eso todo llamamiento siempre tiene un tiempo crítico. Hay cosas para dejar, hay cosas para ir olvidándose, hay cosas para ir dejando de lado, para poner en un costado. Y Abraham tiene este llamado glorioso por tres cosas que el Señor le muestra. La primera es que le dice, sal de tu tierra y de tu familia. No está diciendo que abandone la familia, le está diciendo, te pongo aparte para un plan que tengo. Quiero que sepas, que entiendas que ahora yo tengo algo especial contigo y tú tendrás algo especial conmigo. Número uno, lo saca de la familia porque él tenía un gran, como los patriarcas y la gente de su tiempo culturalmente, tenía deseos de vivir con ellos, deseos de compartir con ellos, pero el Señor lo quería aparte, lo quería con un proyecto especial. Número uno. Número dos, le dice, voy a darte una tierra especial. Tengo un plan, dónde has de ir, por dónde has de pasar. Y tercero, le dice, te bendeciré, que es lo que necesitaba entender él. Te bendeciré y le da la promesa. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Serás bendición. Engrandeceré tu nombre. Hay algo glorioso en este llamado tan personal que está recibiendo Abraham. Lo que él siente es que hay una crisis en él, está obligado a salir, no lo hace rápidamente, demora un tiempo en hacerlo, pero lo que quiero descubrir es que este llamamiento de Abraham tiene una gran posibilidad de triunfo. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Una gran posibilidad de triunfo, y lo está invistiendo de una gran fe. Esta es la bendición del llamado, va acompañado primero de un momento crítico, luego de una fe que nos hace entender que debemos solamente depender del Señor. Así que Abraham es uno de los ejemplos gloriosos en el llamado del Señor para poder servir como líder. Es un hombre que tiene visión de liderazgo, el Señor lo eligió por algo y ya sabe que en él hay cosas para formar. Abraham tiene que conocer acerca de esto. Vamos al capítulo, por favor, vamos al libro de Génesis, si son tan al libro de Éxodo, capítulo 3, que lo tengo preparado acá con mi señalador. Capítulo 3, espero poder leer, o voy a pedir a alguien que si no lo puedo leer, que me lo lea otra vez. Este capítulo 3 que es el llamamiento de Moisés, un llamado paralelo para entender las similitudes que tenemos en esta mañana. Hermanos queridos, dice esta palabra del Señor que cuando se produjo este llamado, hubo algo especial en la vida de un hombre llamado Moisés. Son pequeños detalles porque quiero señalar a Jesús como nuestro modelo. Así que pasemos en segundo lugar a este llamado de Moisés, por favor. Dice la palabra del Señor que, hermanos, antes que leamos, que hubo una crisis en la vida de Moisés. La Biblia dice que teniendo 40 años, él criado en la corte egipcia, donde el Señor le había permitido cuando era un pequeñito niño de apenas 3 meses. Esto lo leemos en el libro de Hebreos, capítulo 11, podemos descubrir allí que cuando tenía 3 meses los padres, la madre no lo pudo esconder más del edicto del faraón, que era necesario, según esa situación de ese decreto real del faraón, que todo niño menor de 2 años muriera y que no viviera porque había ya los brujos, los hechiceros habían descubierto que un Salvador estaba naciendo para liberar a la nación de Israel. Así que rápidamente el enemigo salió al encuentro, lo combatió. La madre, Josabet, la madre, lo ocultó durante 3 meses. La Biblia dice que fueron momentos de gran riesgo, de gran peligro, de gran opresión sobre el pueblo esclavo del Señor, sobre Israel. Por favor, por un momento pensemos en lo que está preparando el Señor. Todo ministerio, toda persona que va a ser llamada, toda persona que va a recibir fe, toda persona que tiene promesa va a tener que ser atendida en esto, hermanos queridos, puesta delante de nuestra comprensión de esta manera. Hermanos queridos, hay un alto precio para pagar. Así que desde niño sus padres pagan un alto precio. La Biblia dice que a los 3 meses ya
la madre lo pone en el río, en el Nilo. ¿Y dónde va esta canastita, este Moisés, llamado Moisés, esta pequeña arquilla de juncos? ¿A dónde es enviada? Oh, milagrosamente y sobrenaturalmente es enviada a al mismo lugar, a la corte del faraón. ¿Quién toma esa canasta? La hija del faraón, que lo cría. Y durante 40 años, resumiendo la palabra, dice que lo prohijó, lo tomó como hijo. Ella lo había educado, pero a la vez, paralelamente, en forma misteriosa, le consiguieron una mujer que lo amamantara siendo pequeñito, que lo criara, que lo cuidara. Era, casualmente, desde un ángulo humano, era la madre, pero espiritualmente e interpretado era justamente el propósito de Dios, que no se separara de su madre y que fuera formado aún en la fe de los levitas, de sus padres, aunque luego se enfrascó en el mundo y pasaron rápidamente los años. Y él fue un militar de alta importancia dentro de la corte de Faraón. La Biblia dice que fue criado en medio de esa cultura. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 11. Hasta que un día el Señor prepara a los líderes con un llamamiento especial. Le tocó el corazón y hubo una crisis en él. Defendió, viendo la injusticia de cómo los egipcios trataban a los hebreos, vio a un egipcio maltratar a los hebreos, y allí hubo un desenlace tremendo que todos conocemos la historia, la mayoría. La Biblia dice, hermanos queridos, aún para los que están por primera vez aquí, que el Señor conoce todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor está obrando aún misteriosamente, trabaja en la mente, en el corazón de las personas. Él conoce lo que hay en el corazón de cada vida en este mundo. Y esta mañana está aquí con nosotros, nos conoce totalmente. Diga amén conmigo, porque es muy necesario entender este concepto, esta realidad que el Señor trae a nuestra propia vida, a nuestro propio corazón. Lo cierto es que Moisés, teniendo 40 años, tiene una crisis, mata a una persona. Y de pronto hay toda una historia de un entorno peligroso alrededor, pero Dios está moviendo su mano para sacarlo de Egipto. Él se convierte, es decir, entiende, comprueba que hay un llamado, pero que no entiende la adversidad que lo rodea. En un momento siendo famoso pasa a ser un desconocido. En un momento teniendo todo pasa a no tener nada. En un momento estando bajo la protección y ser líder pasa a ser una persona común. Pasa a ser una persona donde le quitan los privilegios militares, donde le quitan los privilegios de ser hijo. Descubren que él es un hebreo. Y esta es una situación conflictiva en la vida de Moisés. Él está siendo ahora amenazado de muerte, hay una sentencia de muerte y tiene que ser sacado. Dios con su mano milagrosa lo saca a una tierra donde él ni imaginaba que iría a aprender las artes, la educación, la formación, la preparación para lo que sería luego un pastor del pueblo de Dios, para sacar a la libertad de esa esclavitud a una nueva bendición de una nueva nación que él iba a guiar. Así que, hermanos, comienza este pasaje del capítulo 3, por favor, leyendo algunos versículos. Y yo si yo no puedo leer, le voy a pedir que la pastora pueda ayudarme directamente, pastora, por favor. A ver si puede leer el capítulo 3, vamos avanzando un poquito. Solamente léame, pastora, hasta donde yo le diga. Vamos leyendo, pastora. Capítulo 3, versículo 1 en adelante, si es tan amable. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en donde tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los
sacaron de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye. Gracias, pastora, muy amable. Gracias. Aquí tenemos el llamamiento de Moisés, pero quiero destacar que luego de que él fue atravesando ese desierto, pasó cerca de 40 años. Escuchen bien. La Biblia dice que él permaneció 40 años en el silencio de un periodo de formación. Y él sabía que había un Dios que Ismael había conocido, y por eso se comenzó a dar cuenta que el Dios de sus padres era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Lo aprendió, pero en aquella ocasión la Biblia dice que hacía falta un libertador, alguien llamado para hacer la tarea, alguien responsable, alguien que pudiera ser dispuesto, que tuviera hambre de un cambio. Y durante esos 40 años, ya tenía 80 años, el Señor lo comisiona para salir de esa tierra donde se había formado, porque el versículo 1 que leímos dice que apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro. Él aprendió a estar bajo autoridad, aprendió a ser responsable, lo sabía muy bien, no eran sus ovejas, eran las de su suegro. Aprendió a tener responsabilidad delegada, aprendió a tener una fe para cumplir las tareas, aprendió a depender de órdenes, aprendió a ser formado en la disciplina del silencio, de la oración, de la meditación al pie de esos montes y del monte, el monte Oreb, donde iba a recibir la ley. Escuchen por favor, porque cuando él sube a ese monte guiado por una preciosa decisión de tener hambre de conocer al Dios verdadero, de tener sed de conocer al Dios verdadero, el llamamiento es glorioso. Se produce mientras va subiendo la montaña. Él dice: veré la zarza que arde, pero ¿por qué causa no se consume? Y se encuentra con la visión del Dios de sus padres, y allí está siendo llamado, lo llama el Señor por su nombre. Esto es lo que descubrimos también. En cuarto lugar, déjeme recordar por favor que está siendo llamado personalmente para una tarea específica. Cada llamamiento tiene una responsabilidad, cada llamamiento tiene una tarea específica, y el Señor quiere ponernos en nosotros el proyecto como se lo está dando a Moisés. El proyecto era que Moisés iba a ser el libertador del pueblo. El proyecto era que iba a ser el siervo para mostrar modelo, un siervo proyectado para mostrar modelo. Ya prontamente alrededor de él estaría acompañado de muchos que miraban su obra, su servicio, sus actos, pero lo que descubrimos aquí es que el Señor le habla y le dice: voy a descender. Luego de llamarte, voy a descender para librar a mi pueblo y te voy a usar a ti. No quiero entrar en detalles, pero lo primero que hace el Señor, le pregunta, le dice: conozco lo que está pasando en Egipto, voy a liberar a mi pueblo. Le da la comisión, le da el llamamiento y le pregunta. Hay algo que sobresale en la vida de Moisés. Tiene una vara en la mano y dice: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y le dice: una vara. Moisés la echa en el suelo conforme al mandato del Señor y se transforma en una cobra, en una serpiente. Dice Moisés: huya de ella. No olvidemos nunca, hermanos queridos, que el Señor, cuando nos da un llamado y nos da un proyecto y tiene propósito con nosotros, nos dará la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Así que le dice: toma la serpiente. Moisés empezó a huir de la serpiente que quería morderlo. Era el símbolo de Egipto. Usted recuerda que en la corona los faraones tienen una serpiente. Era el símbolo de Egipto, el símbolo del mundo. Te voy a dar control, autoridad sobre todo aquello que es un reino negativo, un reino de persecución, un reino de esclavitud. Te voy a dar autoridad. Toma la serpiente por la cola. Inmediatamente se transformó de vuelta en una vara. Le estaba enseñando a tener dominio sobre todo asunto superior en el mundo. El Señor estaba preparándolo para un liderazgo especial. La otra cosa que descubrimos en quinto lugar es que el Señor le dice algo: pon tu mano en tu seno, aquí, en su túnica, pone la mano, la saca leprosa. Esto es lo quinto que descubrimos. Le está enseñando el Señor algo. Todos en aquel tiempo entendían que la mano representa la obra personal, la fuerza, representa también nuestra propia persona, lo que hacemos y lo que proyectamos hacer. Así que cuando saca su mano se asusta, la ve blanca como la nieve y él comienza a preocuparse, pero el Señor lo está ministrando y le dice entonces: vuelve a poner la mano en tu seno, y se vuelve otra vez normal y muy suave su piel. Le estaba enseñando:
tu fuerza no es lo que yo voy a usar, tu capacidad no es lo que yo voy a tomar, o tu inteligencia, tu preparación anterior de cosas que aprendiste en Egipto siendo un militar, un estratega, un constructor, un ingeniero, alguien inteligente que tenía proyectos de gran avance para desarrollar una sociedad, eso yo no lo voy a usar. Voy a usar algo especial que te voy a enseñar en los días que vienen. En quinto lugar, aprendemos que la obra personal no puede satisfacer los propósitos divinos, no hace la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Déjeme decirle que Jesús está aquí esta mañana. Y lo mismo que Moisés está aprendiendo es lo que Jesús les está enseñando a sus discípulos. Lo vamos a ver rápidamente, pero quiero no perder el detalle, porque inmediatamente Moisés entiende que es la hora de servir. Lo que descubrimos en quinto lugar es que ninguna capacidad humana puede dirigir la obra de Dios. Así que haciendo un poco de énfasis en el servicio de Moisés durante esos tiempos de regresar a Egipto para liberar al pueblo, aprendemos algo. Fue un ejemplo para un sucesor que después lo suplantaría, llamado Josué. No vamos a hablar de Josué, pero déjeme decirle algo. Hay una gloria tan grande en la vida de Moisés por ser sumiso, obediente, dispuesto, frágil, sencillo. Le había enseñado al Señor a despojarse de la capacidad humana para poder depender de las capacidades nuevas que le iba a dar. Lo llenó de su espíritu y eso es lo que el Señor quiere hacer esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Su Santo Espíritu está aquí. Por favor, venga conmigo por un momento a un llamado conmovedor que quiero compartirle. En el libro de Isaías, rapidito allá en el capítulo 6, solamente mencionarlo, Isaías capítulo 6, un instante nada más, porque este es otro líder del pueblo del Señor, que también fue conmovido con su llamamiento. En ese capítulo 6 se nos cuenta que él tiene un encuentro con el Señor, pero dice la palabra del Señor que un hombre que necesitaba también una visión de compromiso para su llamamiento, que ya lo estaba sintiendo latir dentro de él. Isaías es un profeta que necesita, a pesar de haberse criado siendo un hombre noble, de la alta nobleza de Israel en los días de los reyes, del rey Usías, necesita un llamamiento, siente algo especial, una carga por su pueblo, siente un llamado por su pueblo, tiene una gran necesidad de servir al Dios de sus padres, servir al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y era un hombre de adoración. Era, en sexto lugar, lo que aprendemos en este llamamiento es que él estaba deseoso un día de oír la voz de Dios. Lo esperaba. Seguramente aguardaba el momento, era expectante en esto. Pero dice este capítulo 6, solamente para leer un versículo, donde el Señor le está hablando, pero hace algo el Señor. En el versículo 6, él se siente indigno y dice que vuela un ángel del Señor con un carbón encendido del altar, dice que con esas tenazas y tocando con él sobre mi boca, versículo 7, dijo, he aquí esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después dice, oí la voz del Señor, dice que decía estas palabras en el versículo 8, versículo 9, hermanos queridos. Versículo 9 dice que el Señor dijo, heme aquí, alguien que me lo lea, por favor. Sí, por favor, me equivoqué yo. Quisiera que lean el versículo 8. Está bien, ese versículo, por favor. Después dice, oí la voz del Señor. Que alguien me lo lea. Oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Amén, amén, amén. Quédese ahí. Gracias, por favor. Gracias por la comprensión conmigo. Hermanos queridos, este llamamiento que muchas veces hemos predicado, hemos oído, tiene algo muy particular para tener en cuenta. El llamamiento va acompañado en sexto lugar de una indignidad, de decir uno evalúa y dice, el Señor me está llamando de veras a mí. ¿Cómo se produce el llamado? El llamado se produce también por un
fuerte deseo de hacer lo que nadie está haciendo, de sentir lo que nadie está sintiendo, una fuerte compasión por las almas, una fuerte compasión por los que no conocen al Señor, un corazón comprometido por aquellos que de veras quieren ver un cambio sincero, hermoso, poderoso en las vidas. Esto sintió Isaías porque era un tiempo de contaminación espiritual también. Y el Señor en ese momento estaba despertando a Isaías y él siente su indignidad, su incapacidad. Eso es lo que sentimos cuando el Señor está cerca en nuestro llamamiento. Por eso escucha la voz del Señor también desafiante, hablando allí en su gloriosa manifestación. ¿Quién irá? ¿Quién irá? El llamamiento. Y esto es para nosotros, hermanos queridos. Yo recuerdo cuando tenía cerca de 20 años, me tocó oír al Señor también en mi deseo, en el hambre que tenía de salvar vidas. Había algo hermoso que el Señor había puesto en mí, amar las personas, ayudarles. Había un deseo, a pesar de ese momento tan joven que yo estaba preparándome en el seminario. Yo iba y quería ayudar a las personas, quería ayudar a mi pastor, quería ayudar al barrio donde yo vivía, personas que tenían conflictos profundos, y empecé a sentir una gran misericordia, una gran compasión, un gran deseo de ser tomado por el Señor, de ser usado por el Señor. Y yo participé en un congreso, recuerdo, donde el predicador en medio de 4.000 jóvenes me hablaba a mí. Era la voz del Señor para mí. Tuve por dentro un gran temor cuando empecé a entender que el llamado era para mí. El Señor me estaba llamando para servirle, pero lo que entendí claramente fue su voz cuando me dijo: yo te llamé para el servicio, yo te llamé para que ayudes a muchos, para que ganes vidas para mi reino. Primera faceta, primera etapa de mi vida, ser un hombre que evangelizaba en medio de mi plenitud y mi llamamiento. Había una gran carga, pero Isaías tenía algo especial. Y yo creo que el peso de Isaías fue también tan tremendo, de ver su pobreza, su miseria, su incapacidad, su falta de inteligencia adecuada para la obra de Dios. Porque no es con fuerza ni con espada, como le dijo el Señor al profeta, sino con mi espíritu. Por eso Isaías reacciona cuando escucha la voz del Señor conmovido. ¿Quién irá por nosotros a anunciarle a Israel? El llamado de Isaías es muy profundo, muy conmovedor, pero a la vez muy comprometido. Por favor, permítame decirle cómo entendió él este llamamiento: estando en la adoración en el templo, estando en la exaltación en el templo, estando con hambre interior, deseando ver la gloria de Dios, porque era un profeta dedicado solamente a servir y anunciar el mensaje del Señor. Su ministerio fue clarísimo. Él fue para alentar a Israel. Él fue para transformar la fe de Israel que estaba apagándose. Él fue el que avivó el fuego del tiempo mesiánico que el Señor estaba anunciando. Nunca nadie dijo las palabras de Isaías. Por eso los mensajes sobre el Mesías aparecen luego del capítulo 6. Escuche por favor un momento, las grandezas de un mensaje tienen que ver cuando Dios nos manda, cuando tenemos hambre verdadero. Estamos en los tiempos gloriosos del fin, hermanos queridos. El Señor vendrá dentro de poco tiempo, no sabemos cuándo, pero está produciéndose un alto llamado del Señor, un llamado necesario para que seamos obreros, obreras, siervos, siervas de una gran capacidad responsable. El Señor necesita esto. Isaías lo fue y tuvo contradicciones, tuvo oposiciones, pero anunció la palabra que justamente recordamos con tanta devoción. Habló del Mesías y dijo: he aquí, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, principado sobre su hombro, él será llamado Consejero, Dios fuerte. Oh Padre eterno, habló un mensaje dando a entender la esperanza de la gloria se manifestará en Israel. Y también llegó a decir, para entender la debilidad humana con el contraste divino: he aquí que toda carne es como la hierba, como la flor de la hierba, que nace en la mañana y en la tarde ya no está. El viento solano la marchitó y dejó de ser. Estaba contrastando el poder de Dios con la finitud. Estaba contrastando el amor de Dios con la
indignidad humana, estaba contrastando la sabiduría divina con la incapacidad intelectual que tenemos para hacer la obra de Dios. Por eso usted entienda algo. Isaías anuncia el mensaje transformador como líder. En séptimo lugar, lo que descubrimos es que Isaías tiene por dentro bien claro que fue llamado en el templo. Tu llamamiento puede ser a través de una palabra, tu llamamiento puede ser a través de un amigo, tu llamamiento puede ser a través de un libro, tu llamamiento puede ser a través de un mensaje radial, tu llamamiento puede ser a lo mejor cuando estás de rodillas orando, tu llamamiento puede ser a lo mejor detrás de tu problema que estás atravesando, tu llamamiento puede ser a través de esa crisis laboral, tu llamamiento puede ser a través de ese momento de sentimientos no correspondidos, tu llamamiento puede ser especial cuando te quedas solo o sola, tu llamamiento puede ser especial y lo entendés a lo mejor cuando viene un quebranto sobre tu vida y el Señor te está poniendo aparte. Déjenme decirle por un momento que este llamamiento del Señor tiene distintas formas de entenderse. Y en esta mañana Jesús que está aquí, el que llama a sus siervos, a sus siervas, a sus obreros, a sus obreras, escúchelo decir a Jesús, antes que entremos un momento en esta segunda parte final. Escucha a Jesús decir, he aquí la mies es mucha, mas los obreros pocos. El Señor está clamando desde el cielo como en los días de Abraham para formar un pueblo, como en los días de Moisés para guiar un pueblo, como en los días de David para darles victoria al pueblo. David es otro personaje líder en el pueblo que llegó a conmover a Israel. Él necesitaba ser enseñado, necesitaba ser formado, necesitaba comprender la hora de su llamado para servir eficientemente. Pero déjeme decirle que David solamente, a pesar de sus errores, tanto Abraham tuvo fallas, como Moisés tuvo fallas, como también Josué tuvo fallas, como también Isaías las tuvo, y como también las tuvo David y otros siervos. Ellos nos muestran los destellos de la gloria divina, formando sus vidas en sus llamamientos, pero ellos fueron modelos que en algún momento descendieron tal vez a la falla y al fracaso por un instante para ser formados de una manera nueva. Escucha a Jesús decir, los obreros son pocos. Escucha a Isaías también con la misma llamada. ¿Quién irá por nosotros? Jesús se para frente a las multitudes y tiene la visión de su llamamiento y le dice estas palabras. Oh, la verdad que vio las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Habla de esto porque no había dirección en la vida de muchas personas que estaban oyendo el mensaje en Israel. Hace falta líderes compasivos, hombres y mujeres jóvenes de todas las edades, hombres y mujeres compasivos, envueltos en la compasión del corazón de Jesús, que sientan amar, que sientan servir, que sientan obedecer, que sientan someterse, que sientan aprender, que sientan y entiendan claramente que la vida sin compromiso como siervos y siervas no tiene posibilidad de llegar muy lejos. Mire a Jesús poniéndose de pie. Allá en Mateo 9:35, no lo busque, solamente le dice el Señor a sus discípulos, miren las multitudes como las veo yo, tengan la visión. Él estaba formando personas que tenían que conquistar el mundo. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? ¿Podemos dar un aplauso al Señor esta mañana? ¿Qué le parece? Agradeciendo, alabando. ¡Oh, enaltecido sea su nombre! Escuche, por favor, los estilos, el modelo de Jesús. Estos fallaron, pero Jesús es el modelo. Quiero mirar un momento en Marcos. Venga conmigo, Marcos, rápidamente para allí. Hermano querido, el Señor le está confirmando su llamamiento esta mañana. Aquí en Marcos capítulo 1, por favor. Marcos capítulo 1, necesito ir a este pasaje, por favor. Si alguien puede leer en voz alta. Marcos capítulo 1 y el versículo 35. Si alguien puede leer, que era el modelo que Jesús les estaba proveyendo a sus discípulos amados. Amén. 1:35 del Santo Evangelio según San Marcos. ¿Qué dice? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Gracias, hermano querido, qué lindo. Escuche, número 1, un líder que no ora es un líder débil, un siervo débil, un cristiano débil.
Hace falta orar. Él tenía la costumbre, el modelo lo está levantando. El modelo número 1 era orar. No hacía nada sin orar. No decidía nada sin orar. No resolvía nada si no estaba en el trono clamando y orando. Por favor, haga su tiempo de oración para ser un siervo y sierva de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo que quiero es ver la sumisión que el Señor tenía a su palabra. Venga rápidamente a Mateo, por favor. Santo Evangelio según San Mateo es un momento también de referencia en la palabra del Señor. Santo Evangelio según San Mateo, por favor, capítulo 4, versículo 4. Hay un peligro que está acechando sobre la vida del líder modelo Jesús. Está siendo tentado a tropezar. Está siendo empujado para fallar, para fracasar. Lo quiere ver Satanás como lo vio Adán, aceptando su propuesta. Siempre Satanás apareció para tratar de entorpecer el camino de los siervos de Dios. Escuche por favor, porque esto no solamente es para los hombres, para las mujeres, por supuesto. Hay aquí en el capítulo 4, en la tentación de Jesús, versículo 4, Jesús da una respuesta al enemigo. ¿Qué dice versículo? Por favor, leamos versículos 3 y 4. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escuche, por favor, vean ese versículo que hemos leído, esos versículos, los 3 momentos especiales, y ahora en el versículo 7, fíjese también en la segunda tentación. La primera es con el hambre, la segunda tiene que ver con la fama. Por favor, fíjese, la fama que quiere ponerle sobre los hombros. ¿Qué dice el versículo 7, por favor? Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Eso fue cuando el enemigo lo llevó al techo del templo y lo quiso hacer arrojar abajo. La tercera tentación, por favor, en el versículo 10. ¿Qué dice? Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deténgase para ver en estas 3 respuestas del Señor la palabra escrito está. Deténgase un momento. No solamente era el modelo en orar, ahora era el modelo en reconocer. El siervo reconoce la autoridad de Dios sobre su propia vida. Esa palabra escrito está significa estoy entregado a cumplir la palabra de mi Padre. Estoy rendido a obedecer la palabra de mi Padre. Esa palabra tiene derecho sobre mí, porque fui enviado para esto. Usted y yo hemos sido comprados. El Señor tiene una palabra para nosotros, para que la obedezcamos, para que nos sometamos, para que estemos dispuestos a cumplirla, a aprender, porque la palabra del Señor forma nuestra vida, forma carácter cuando la obedecemos. Jesús le está diciendo: me debo a mi Padre, estoy sometido a mi Padre, estoy obedeciendo a mi Padre, tengo una autoridad sobre mí que es la palabra de mi Padre y la voy a cumplir. Está escrito. Esa palabra de Jesús tiene que valer mucho para nosotros. No solamente oraba, sino que estaba sometido a la palabra del Padre. La tercera cosa que quiero ver, por favor, venga conmigo rápido a Juan capítulo 13, un momentito nada más. Santo Evangelio según San Juan capítulo 13. Oh, gloria a Dios. Gracias por la ayuda para leer, hermanos queridos. También ruego su oración en esto. Gloria al Señor. Aquí vemos solamente, hermanos queridos, en este momento de la vida, digamos, casi al borde de ir a ser detenido y crucificado, el Señor detenido y crucificado. En este capítulo 13, el Señor le lava los pies a sus discípulos. Y yo quiero destacar algo solamente. Dice el Señor en el versículo 14, por favor, si podemos leer hasta el versículo 16. A ver. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Amén. Lo tercero que descubrimos es la disposición obediente para servir. Escuche, por favor, hay una grandeza esta mañana. El Señor está llamándonos al servicio. Y dice el Señor que se humilló. Quiero destacar su actitud. Se humilló. Él se
puso una toalla en su cintura, tomó un lebrillo, una palangana, y antes del momento de celebrar la gloriosa bendición de la Pascua, escuche por favor, les lavó los pies, se arrodilló frente a ellos, hizo la tarea de siervo, de esclavo. Por eso en el griego dice la palabra doulos, alguien que está dispuesto a cumplir lo que su amo le manda. Él reconocía a su padre como la máxima autoridad, como la bendición de estar sometido, porque en él estaba la bendición al obedecer. Por eso el ejemplo nos ha dado, dice, les doy ejemplo. Y hubo un momento especial, hermanos queridos, que tenemos que entender cuando Pedro se resistió a que el Señor lo lavara. Le dijo, tú no me laves, Señor. Y Jesús le dijo, si yo no te doy esta lavada en los pies, no tendrás parte conmigo, solamente los pies. Había algo aquí para aprender, un liderazgo como el de Pedro y los 11, a pesar de que Judas falló, era que tenían que entender que la lección era esta: Jesús no hace nada sin un propósito divino. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Él no hace nada sin un propósito divino. Por eso el propósito especial divino del Señor era que entendieran cómo se comporta un siervo. Un siervo siempre está dispuesto a servir a otro, siempre está dispuesto a ayudar a otro, siempre está dispuesto a dar de lo suyo para otro, siempre está dispuesto a una actitud abnegada de sacrificio. Tiene un alto precio sacrificarse. Usted podría estar durmiendo esta mañana, podría estar disfrutando en esta mañana, podría estar con su familia, pero usted eligió la mejor parte, eligió a venir a buscar la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Escuche por favor estas palabras donde Jesús le dice, yo les estoy dando un ejemplo, les lavo los pies para que aprendan lo que es vivir, y la palabra es esta, en cuarto lugar, servir pero humillados. La humillación necesita ser entendida. Cuando hablamos de humillación, míreme por un momento, por favor, parece que es una mala palabra en el lenguaje de nuestra sociedad hoy. Nadie quiere vivir humillado, pero en el lenguaje de Jesucristo, en el lenguaje del reino, Jesús vivió en un estado de humillación que es necesario entenderlo. Por favor, deténgase. La palabra humillarse no es una mala palabra en el reino de Jesucristo. La palabra humillarse es una palabra de tratamiento divino para aprender a servir con eficacia. Escucha a Jesús cuando el apóstol Pablo habla en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2 dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho semejante a los hombres, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición, dice, de siervo. Él se hizo siervo. Esa humillación, usted y yo tenemos que entender algo en esta mañana. Hay un precio pagado en cuarto lugar para servir. La humillación tiene que ver con la disposición. La humillación es un corazón humilde, un corazón dispuesto, un corazón tierno. No se trata de sufrir un agravio que ofende, que lastima, que despoja, que aún desprecia y que aún está debajo de los pies de alguien. Cuando hablamos de humillación estamos hablando de humildad, la humildad que el Señor tenía. Esto es lo que se necesita para un liderazgo de triunfo, de poder. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Se atreve a dar un aplauso al Señor a pesar de todo esto, porque es una palabra desafiante para vivir en victoria. Líderes humildes para el Señor, siervos y siervas dispuestos al servicio. Esto fue lo que Jesús hizo. Se humilló. Y lo que quiero destacar es que no podemos entender lo profundo de esta palabra. Porque humillación significa se vació. Se limpió, no porque tenía pecado, sino que significa, la palabra humillación significa se vació, se humilló, se negó a muchas cosas. Y un líder, un siervo, una sierva, un obrero, una obrera, tiene que saber que la columna vertebral de su llamamiento, de su proyecto, de su preciosa unción que está siendo depositada, depende de la humildad y la entrega. Jesús vino sumiso y dijo, no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. ¿Cuánto cuesta servir al Señor? Pero tu llamamiento está siendo confirmado esta mañana. Hay personas aquí que van a estar, no solamente en el tema de la adoración, de la exaltación, de la alabanza, sino que también van a estar en
como ya lo hemos visto, ha avanzado tanto esta iglesia, Pastor Walter. Ha avanzado tanto, Pastor Adriana, esta iglesia. Tienen un nivel profético realmente importante. Cuando se canta, se profetiza. Era lo que hacía David. Oh, gloria a Dios. Era lo que hacía la iglesia apostólica. ¿Cuántos dicen amén? Oh, déjenme decirles que están en la puerta de poderosos milagros que comenzarán a ocurrir en medio de los cultos. El Señor va a levantar poderosos siervos y siervas que están dependiendo en humildad para servirle y mostrar a Jesucristo resucitado. Déjeme decirle que Jesús estaba formando en quinto lugar, hermanos queridos, personas que aprendan a poner al Señor en primer lugar. Eso significa la humillación, eso significa el vaciamiento. Hay mucho acerca de esto, no podemos entender cuál fue el precio pagado porque somos pecadores redimidos, pero cómo vivió el Señor sin ningún derecho teniéndolos. Es porque fue humilde, es porque estaba dispuesto, es porque estaba preparado para eso. Permítame, por favor, decirle, nunca un ministerio exitoso, un llamado exitoso, un servicio de triunfo viene sin la humillación personal, sin el tratamiento personal de ser formados en el carácter o comportamiento o actitudes o estilo de vida, al igual que el siervo modelo llamado Jesús. Por eso Jesús se levantó y le dijo, mírenme, ejemplo les estoy dando. El poder no viene a una vida soberbia. El poder para hacer la obra no viene a una vida autosuficiente. No viene a una vida carnal, no madura. El poder vendrá, pero viene especialmente cuando estamos humillados, dispuestos a que el Señor haga con nosotros lo que Él quiera hacer. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Déjenme recordar a Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Allá en la vieja Inglaterra, en el siglo XVIII, él decía, tú necesitas bajar para poder ser levantado. Tú necesitas la humildad para poder ser usado. Tú necesitas vaciarte de todas tus carnalidades para ser llenado con las glorias divinas del carácter de Jesús. Tú necesitas levantar vuelo, pero antes necesitas estar firme y saber hacia dónde volarás. Tú necesitas oír la voz de lo alto antes de hacer la tarea para el que está en lo alto. Palabras del príncipe de los predicadores. Le predicaba casi anualmente a 15.000 pastores de Inglaterra y de otras naciones, porque la humildad, hermanos, tiene una hermosura, tiene un gran encanto, tiene poder cuando servimos. Por eso Jesús, lleno de la humildad, llegó a servir al Señor hasta lo último. Y quiero destacar algo que Jesús dejó entrever y lo dio a entender, que una vida poderosa está cuando dependemos de Él. Por un momento, escuche por favor, el Señor está llamando a personas como Jesús les puso la carga. En el capítulo 17 del Santo Evangelio según San Juan, llegando a la formación que en esos 3 años había ya dado a ellos, les enseñó humildemente esto: a permanecer unidos bajo una sola visión de obediencia, de fe, de dedicación, de amor. En ese capítulo 17 que él ora, la oración como sacerdote intercesor. Esto es lo que vale la pena cuando uno es siervo. No pide tanto por uno sino por otro. Se ha despojado del yo. Esto es lo final, hermanos queridos. No hace falta entenderlo con profundidad, sino sencillamente, ¿quién está primero en mi vida? Él está primero en mi vida para orar, Él está primero en mi vida para tener en cuenta su palabra, Él está primero en mi vida para poder servir, Él está primero en mi vida para poder despreciar lo que no sirve y ocupa el lugar de Él, dejarlo de lado y darle el lugar a Él. Él está primero en mi vida cuando yo voy a servir, cuando yo voy a ayudar, cuando yo voy a amar a otros. Él está primero. ¿Dónde está el Señor? ¿En qué lugar de mi vida está? ¿Qué prioridad tiene? Tiene que ser el número 1. Déjeme decirle, lo declaró en el libro final de la Escritura. En el Apocalipsis dice, yo soy el primero, no lo olvides. Juan, yo soy el primero y yo también soy el último. Todo comienza conmigo. Todo finaliza y se completa conmigo. Yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el que te formo. Y Juan era el último siervo de la época apostólica. Se arrodilló frente a él. Era tanta la unción de ese llamamiento, lo había aprendido.
Juan era el apóstol llamado, nosotros lo llamamos así, el apóstol del amor. La historia cuenta que así fue. Y yo quiero decirte esto, para un gran llamamiento hace falta un gran amor, el gran amor del Señor. No solamente el amor humano, no solamente el amor entre la familia de esposos y esposas, hace falta el amor, especialmente el amor de Dios. Por eso el apóstol lo aprendió claramente y dice: el que ama a Dios ama también a su hermano. El que ama al Señor ama las cosas de Dios. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo y sus deseos pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Hay un llamamiento de desafío esta mañana, un llamamiento tierno. Y en estos tiempos apostólicos, estos tiempos gloriosos, el Señor está preparando una iglesia que marche para conquistar el mundo. No solamente la ciudad de Florencio Varela, sino el mundo entero. ¿Cuántos dicen amén? Hay un llamado que está ocupando una preciosa, digamos, un precioso tiempo dentro nuestro. Nos levantamos pensando en nuestro llamado, nos acostamos pensando qué es nuestro llamado, nos acostamos tal vez con la carga de conocerlo, pero en esta mañana el Señor te dice: tengo preparado tu ministerio, tengo preparado tu servicio, tengo preparado tu llamamiento, y has sido llamado a una vocación divina. Déjeme decirle, por favor, que esta mañana no hay que dejar pasar esta oportunidad en el altar de Dios. Solamente le dice el Señor: yo estoy frente a ti, estoy llamando, y te pregunto lo que Isaías oyó: ¿quién se dispondrá para ir por mí? ¿Quién se consagrará, dice Jesús, para ser uno con el Padre y conmigo? ¿Quién será el siervo que se humille y tome el ejemplo? ¿Quién será el que diga: el Señor tiene derecho sobre mí, por lo tanto este es un día donde voy a tomar mi llamado y voy a servirle? Así que es un llamado especial de desafío. Cierre los ojos un momento. Los músicos, si quieren, el pastor no sé qué tiene resuelto, pero pueden venir. Y quiero orar. Quiero orar, hermanos. Me pongo de acuerdo con los pastores. El Señor está mostrando en esta mañana que a esta congregación, Ministerio de Restauración, le están llegando los días de la plenitud de su poder. Porque es necesario, dice el Señor, al pastor Walter, a la pastora Adriana, a los siervos de este lugar, es necesario mantener la visión grande que te di al principio. Yo te puse en este lugar, yo te confirmé en este territorio, yo abrí mi mano para traer sobre ti un pueblo que no es este solamente, es un pueblo grande, un pueblo numeroso, familias, vidas, siervos y siervas saldrán de este lugar, dice el Señor. Y también están viniendo recursos durante este tiempo del año hasta todo este 2015, donde el Señor proveerá el hermoso tiempo precioso de las finanzas para tener lugar propio. El Señor está abriendo esa puerta que ya lo confirmó en otras etapas, y también será acompañado este ministerio, pastores queridos, siervos del Señor con ministerio apostólico en el tiempo ya. El Señor está llamando siervos y siervas para hacer una gran compañía de hombres y mujeres que sean obreros de poder. Así que todos los que sientan esta mañana rápidamente, este mediodía, venir acá, vengan acá ahora, rápidamente a orar. Es solamente orar, es solamente soltar esta palabra, hermanos queridos, esta palabra de tu llamado. No importa cómo seas, tal vez el Señor está trabajando en tu carácter. Acérquense un poco más, vengan más cerca, hermanos queridos. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.